Ya soy mayor. Puede que no esté aquí cuando eso suceda, pero antes de irme, necesitaba obedecer. El 2026 será un año de pruebas, y Dios quiere que su pueblo esté listo. No soy predicadora. Nunca he subido a un púlpito. No tengo redes sociales ni canal de YouTube. Pero hoy necesito hablar. Soy española. Tengo 79 años. Y lo que vi me ha robado la paz. Sobreviví a la pandemia de 2019 y 2020. Vi el mundo detenerse. Vi cómo se llevaban a vecinos en ambulancias. Vi hospitales llenos. Vi miedo en los ojos de mis hijos. Y pensé que nunca volvería a vivir algo así. Pero hace unas semanas, después de una noche de oración, recibí una visión que me hizo comprender que lo que viene en 2026 podría ser incluso peor que todo lo que hayamos visto hasta ahora. Y Dios me hizo comprender que debía advertirles, aún sin fuerzas, aún sin valentía. No me gusta hablar, no me gusta ser el centro de atención. Mi vida era sencilla y tranquila. Crié a mis hijos barriendo fábricas y limpiando casas. Siempre he sido una mujer de oración. Siempre le he pedido a Dios que me mantenga en pie hasta el final. Pero esta vez no fue solo una impresión. No fue una sensación. Fue como si me arrancaran de la realidad por un instante y me pusieran frente a algo que aún no ha sucedido, pero que ya está marcado. Y ahora sé que si me quedaba callada, estaría desobedeciendo. Este dolor en el pecho no paraba. Esta sensación de urgencia. Era como si el espíritu me repitiera cada noche: habla, habla, habla. Así que aquí estoy. Esa noche todo empezó de forma muy sencilla. Acababa de terminar de rezar el Salmo 91, como lo he hecho durante décadas. Mis nietos estaban lejos, y había orado por ellos. Estaba sentado en mi sillón con la Biblia en el regazo. Era poco más de la 1 de la mañana. No dormí. No me desperté. Permanecí en un punto intermedio. Y fue en ese momento que todo cambió. Fue como si me hubieran arrastrado a otro espacio. Una habitación grande, vacía y silenciosa. Y al fondo, un panel digital gigante. Parecía uno de esos carteles de estaciones de tren, pero había algo vivo en él. Era como si me hubiera estado esperando. El panel se iluminó y mostró un número que me hizo estremecer. 2026. Parpadeó lentamente, como si intentara llamar mi atención. Justo debajo, apareció otro número. 13. Y antes de que pudiera siquiera pensar en entender, oí una voz detrás de mí. Una voz tranquila y firme simplemente dijo: «Dime». Me di la vuelta, pero no había nadie. Solo esa voz dentro de mí. Pregunté: «¿Contar qué, señor?». Y él respondió: «Contar los meses». Fue entonces cuando me di cuenta de que 13 no tenía sentido. Un año tiene 12. Y entonces la imagen empezó a cambiar. Y fue en ese momento que empecé a comprender que Dios me estaba mostrando un patrón. Vi imágenes de 2019, cuando empezó la pandemia. Luego, de 2020, cuando el mundo casi se detuvo. A continuación apareció el número 12. Entonces, 12 plus 1 por 13. Un ciclo con un mes inusual. Un periodo de agitación. Una distorsión. La voz me dijo: «Este es el patrón». Y luego mostró 2025, con el mismo proceso. 12 meses. Más 1. Y fue allí, en ese mes extra, que comenzó el caos. Ese +1 no fue solo un mes extra. Fue una advertencia, un espacio de desequilibrio. Y el número 13 comenzó a palpitar, como si llevara algo oculto, como si no se tratara solo de un conteo, sino de un código profético que pocos percibirían. Fue entonces cuando el número 13 se rompió ante mí. Se dividió en 1 y 3. Luego apareció 1 plus 3 horas 4. Y la voz explicó pacientemente: 2022 fue el comienzo de la recuperación. 2023 fue el primer año. 2024, el segundo. 2025, el tercero. 2026 será el cuarto. Y el cuarto, según he oído, sería el más difícil, el más decisivo.
El cuarto año pondrá a prueba al mundo otra vez. Eso fue lo que me dijo. No era solo enfermedad. No era solo miedo. Era hambre, inestabilidad, control, todo a la vez. Y mientras la visión se desvanecía, oí la voz decir por última vez: «Nada de esto es aleatorio». Y lo supe. No podía guardarme esto para mí. Si tú también has tenido sueños extraños sobre el futuro, o has sentido que algo se avecina, escríbenos en los comentarios. Quizás lo que vi confirma algo que Dios ya intentó mostrarte. O quizás sea la primera vez que escuchas algo así. No importa. Lo que importa es que estoy aquí porque ya no podía callarme. Soy una mujer mayor. Tengo 79 años. Llevo 64 años caminando con el Señor. Me duele la espalda, me tiemblan las manos, a veces me falla la vista. Pero mi mente es fuerte y el amor que siento por Dios ha crecido con el tiempo. Por eso sigo aquí. Porque así lo quiso. Nací en una pequeña comunidad española, de esos lugares que no aparecen en los mapas, de esos lugares donde te despiertas con la campana de la iglesia y te duermes con el canto de las cigarras. No tuve lujos. Nunca tuve una educación superior. Aprendí a leer con la Biblia y a escribir copiando versículos a mano. Mi esposo ya no está. Mis hijos tienen sus propias vidas. Y yo sigo aquí, en la misma casa, con mi mecedora y mi fe. Siempre he sido sencilla, discreta. No se me dan bien las palabras difíciles. No me gusta llamar la atención. Nunca he buscado importancia. Pero lo que vi me obliga a hacer lo que nunca he hecho antes. Compartir públicamente lo que Dios me ha mostrado. Crié a mis hijos. Hice trabajos esporádicos. Rezaba en casa. Iba a la iglesia. Nunca le pedí a Dios nada grandioso. Solo le pedí que protegiera a mi familia y me permitiera vivir con dignidad. No soy mejor que nadie. Y no intento presumir. De hecho, deseaba lo contrario. Quería olvidar. Quería callar. Pero no pude. Es como si una mano me empujara suavemente hacia este momento cada día. Como si el cielo tuviera prisa. Como si este mensaje no fuera solo mío. Como si necesitara encontrar los oídos adecuados. Quizás los tuyos. No me considero profeta. Pero a veces Dios me da sueños. Y luego se hacen realidad. Ha pasado más de una vez. Cosas que vi en sueños y luego sucedieron exactamente como las vi. Mis hijos están acostumbrados. A veces me llaman y me preguntan: «Mamá, ¿soñaste algo anoche?» Nunca quise esto. Nunca lo busqué. Pero yo siempre respondo: quizás Dios sabe que no bromeo con lo que Él me muestra. Y por eso estoy aquí ahora. Porque lo que me mostró es serio, es claro, es directo. Y me hizo comprender que el año 2026 no será solo un número más en el calendario. La primera vez que tuve una experiencia así, tenía 46 años. Soñé con un puente que se derrumbaba en la zona por donde mi hijo mayor iba a pasar en autobús. Le conté el sueño e insistí en que cambiara de viaje. Obedeció. 3 días después, el puente se derrumbó. Desde entonces, nunca he ignorado la voz de Dios. Y lo que recibí ahora, a mis 79 años, no fue un simple sueño. Fue una visión, una experiencia espiritual con detalles, con números, con lógica. Algo mucho más grande que una premonición. Algo que no surgió de mi mente, sino que fue plantado en mí para ser comunicado con urgencia. Esta vez, la sensación fue diferente. Fue como si el cielo me advirtiera que el siguiente ciclo de dolor en el mundo ya estaba decidido. Sentí que sería rápido, agresivo, inesperado, y que mucha gente no estaría preparada. Pero al mismo tiempo, Dios no me mostró esto para que tuviera miedo. Me lo mostró para que pudiera advertir a otros, para que personas como tú, que quizás estén distraídas o dependan del tiempo, tengan la oportunidad de despertar, porque 2026 no será un año cualquiera, y cuando llegue, no nos avisará.
Y lo único que quiero, antes de irme, es que nadie diga, nadie me avisó. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere que sepas, quiere que escuches, quiere que te prepares. Y quiero preguntarte algo sencillo, pero importante. Deja tu nombre en los comentarios a continuación. No solo el tuyo, sino también el de tu familia. Ya soy mayor, pero sigo rezando a diario. Y rezaré por vuestro nombre, uno por uno, pidiéndole al Señor que os proteja de todo lo que está por venir. Porque lo que vi no se lo deseo a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo. Lo que voy a contarles ha pesado en mi corazón durante meses. Intenté guardármelo para mí, intenté olvidarlo, pero Dios no lo permitió. Se trata de algo que ocurrirá en 2026. Algo más peligroso que la enfermedad que paralizó al mundo en 2019. Y no lo digo solo yo. Me lo mostraron con claridad, directamente, sin lugar a dudas. Lo que vi parecía más oscuro, más rápido, más devastador. No fue como la primera vez. Era como si algo se estuviera preparando entre bastidores, con prisa, como si el enemigo anticipara los siguientes pasos. Al principio no se lo dije a nadie. Tenía miedo. Miedo de parecer loca. Miedo de asustar a mis hijos, a mis nietos. Pero ninguna noche me dejó en paz. Todas las noches volvía el mismo peso. Todas las mañanas la misma opresión en el estómago. Y entonces entendí. Permanecer en silencio también se consideraba desobediencia. Podría pasar mis últimos años en silencio, viviendo en paz. Pero no podría dormir sabiendo que Dios me mostró algo tan serio y decidí ocultarlo. Él me confió esto, y necesito ser fiel. Aunque la gente se ría, aunque nadie me crea, aunque digan que es una exageración. Porque si tan solo una persona abre los ojos a esto, habrá valido la pena. Y si estás aquí, leyendo esto, es porque Dios quiere darte esta oportunidad. La oportunidad de no ser tomado por sorpresa. La oportunidad de preparar tu alma mientras aún hay tiempo. La oportunidad de orar, ayunar y proteger a tus seres queridos. Sé que muchos están cansados. Muchos creen que no pasará nada más, que se acabó, que solo fue una etapa difícil. Pero no fue así. Fue solo el comienzo, la preparación, el ensayo, la distracción. El verdadero golpe, creo, llegará en el 4.º año. Y este 4.º año, que empezó a destellar en mi visión como una advertencia, se reveló simbólicamente, no como una fecha exacta, sino como un patrón que se repite. Un código de Dios para quienes están atentos. Y solo quienes no están espiritualmente dormidos lo entienden. Porque lo que viene no es solo una nueva enfermedad. Es una prueba para el alma. No había nada artístico ni teatral en la visión que tuve. Era cruda, fría, real. Vi escenas de la vida cotidiana cambiando sutilmente, luego rápidamente, luego caóticamente. Gente intentando mantener sus rutinas, mientras por dentro todo se desmoronaba. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que, esta vez, muchos no entenderían lo que estaba sucediendo. No como la última vez. Ahora, la ceguera sería mayor. La distracción, más fuerte. El engaño, más elegante. Y por lo tanto, el dolor sería más profundo. Y creo que Dios está levantando voces silenciosas como la mía para advertir mientras todavía hay tiempo. Si sentiste algo al leer esto, no lo ignores. Deja tu nombre. Rezaré por ti, incluso sin conocerte. Porque cuando llegue la próxima ola, la oración podría ser el único refugio que quede. Y una vez más, repito, no digo esto para causar pánico. Lo digo porque Dios quiere preparación, no pánico. Y la preparación comienza hoy. Ahora. No cuando todo ya esté sucediendo. Porque cuando llegue ese momento, muchos no tendrán tiempo de correr. Pero los que son firmes, los que están listos, verán la mano de Dios. Y por mucho que todo se tambalee, no caerán.
Cuando el panel mostró el número 13 por segunda vez, sentí que no era solo un número. Tenía vida propia. Empezó a parpadear más rápido, como si algo estuviera a punto de revelarse. Me quedé allí, observando, cuando de repente los números empezaron a moverse solos. Se separaron. Vi el número 13 dividido en 2. Y 3. A continuación apareció la suma. 1 plus 3 plus 4. Fue entonces cuando volví a escuchar la voz, ahora con más claridad y paciencia. El 4.º año probará el mundo. Y entonces, como si fuera un niño en la escuela, todo empezó a mostrarse en secuencia, como una lección que necesitaba comprender. La pantalla cambió por completo. Ahora era una línea de tiempo. Primero apareció el año 2022, marcado con una pequeña luz azul. Debajo, la palabra recuperación. Luego vino 2023, con la frase primer año. Después, 2024. Segundo. 2025. Tercero. Y luego apareció 2026, en rojo, con letras más grandes, como una advertencia. Era el único con un círculo alrededor, y la voz repetía, 4.º año. En ese momento comprendí que no era un cálculo aleatorio. Era un patrón establecido de antemano, un conteo profético, un ciclo espiritual. Dios estaba señalando con precisión el momento oportuno, y quería que yo lo supiera. Con cada año marcado en la cronología, vi imágenes fugaces. En 2022, hospitales vaciándose, gente respirando aliviada, mascarillas quitándose. En 2023, calles abarrotadas, fiestas, consumo, distracción. En 2024, vi incertidumbre, pequeñas crisis, señales débiles. En 2025, mayor tensión, algo en el aire. Pero al llegar 2026, las imágenes cambiaron de color. Se volvieron más frías. Vi gente mirando pantallas, noticias contradictorias, miradas de duda. Vi padres con niños enfermos en brazos, pero sin saber qué enfermedad era. Vi médicos con expresiones de impotencia. Nadie gritó. Era un silencio que dolía. Lo que más me impactó fue que, esta vez, nadie parecía saber el origen del suceso. No había nombre, ni anuncio oficial, ni medida visible. Pero algo estaba sucediendo. La gente se desmayó de repente. Algunos se cayeron. Otros simplemente se detuvieron en medio de la calle. Vi a jóvenes sufriendo. Vi a ancianos con ojos asustados. Pero lo que más me impactó fue una imagen. Un hospital con las luces apagadas y enfermeras intentando usar linternas para leer los equipos. Los números en los monitores parpadeaban en rojo. Y la voz dijo, «No entenderán, buscarán en las sombras». La pantalla se quedó negra. Todo quedó a oscuras por un instante. Pensé que había terminado, pero la luz volvió a encenderse y el número 2026 apareció por última vez. Solo que ahora temblaba. Ya no parpadeaba, se estremecía, como si cargara algo demasiado pesado. Fue entonces cuando vi a una mujer sosteniendo a un niño sin vida. Su mirada no era de pánico, era de agotamiento. Detrás de ella había filas, gente esperando ayuda, pero nadie los atendía. Y en ese instante comprendí. No se trataba solo de salud. Era escasez, era caos, era colapso. La voz habló por última vez en esa parte. Esperaban respuestas humanas, pero no las habrá. Me quedé inmóvil. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. La pantalla había desaparecido. La habitación había desaparecido. Pero todo lo que veía permanecía dentro de mí como fuego, como algo que quema pero no consume. En ese instante comprendí que lo que vendría no era simplemente una repetición de la pandemia. Era una nueva etapa, una fase diferente, más tranquila, más espiritual, una prueba global. Y el tiempo se había puesto claramente en evidencia. 2026 ya no es solo un número, es un hito, es el límite, es el punto donde muchos caerán o despertarán.
Y lo supe. Aún no era hora de despertar. Aún quedaba mucho por ver. No sé cuánto tiempo permanecí en esa oscuridad después de que terminó la visión. Era como si mi cuerpo hubiera regresado, pero mi mente estaba muy lejos. Aún podía sentirlo todo. El número 2026 aún temblaba dentro de mí. La imagen de la mujer con el niño en brazos, su mirada, ese vacío, todo permaneció conmigo. Y entonces, casi como un susurro, la pregunta escapó de mi interior. Señor, ¿se trata de otra pandemia? Pero la respuesta no fue un sí ni un no. La voz simplemente respondió con firmeza. «Preparad a mi pueblo». Y entonces comprendí que la pregunta quizá ni siquiera importara, porque la advertencia ya había sido dada. En ese momento sentí un peso en las rodillas. Me arrodillé en el suelo de la sala sin darme cuenta. Respiraba con dificultad y sentía una opresión en el pecho. Empecé a llorar sin saber exactamente por qué. No era una tristeza común. Era un dolor que llega cuando el espíritu comprende algo antes que la mente. Como si una parte de mí hubiera reconocido la gravedad del asunto. Dije, «Señor, soy viejo, soy débil. ¿Qué puedo hacer?» Pero era como si la responsabilidad ya recayera sobre mí. Ya lo había visto. Ya lo sabía. Y ahora era yo quien debía abrir la boca y contarlo. Aunque nadie me escuchara. Aunque se burlaran de mí, mi visión nunca regresó. Pero mi mente seguía repitiendo los números. 12. Plus 1. 13. 1. Plus 3. 4. Era como un ciclo espiritual que Dios quería revelar a quienes lo observaban. Y lo que más me asustó fue que todo tenía demasiado sentido. Era demasiado lógico. Demasiado claro. Todo apuntaba al año 2026, no como una fecha profética con un tiempo determinado, sino como un punto fijo en el tiempo donde todo lo sembrado hasta ahora comenzaría a ser expuesto. No fue solo juicio, fue revelación, fue un ciclo que llegaba a su fin, y yo, a la madura edad de 79 años, lo supe. Este tipo de advertencia no llega por casualidad. La escena que más me impactó fue la de un grupo de personas sentadas frente a una pantalla, esperando explicaciones. Pasó el tiempo y nadie dijo nada. Era como si todas las instituciones hubieran perdido la voz. Nadie sabía cómo ayudar. No había manual. Y la desesperación era silenciosa. La gente no gritaba. Se desvanecía, como bombillas sin luz. Y mientras observaba esto comprendí que el mayor problema no sería lo que atacaba el cuerpo, sería lo que afectaba el discernimiento, la comprensión, la capacidad de reconocer la mano de Dios incluso en medio del caos. Me desperté sudando, temblando. Tenía la ropa empapada, como si tuviera fiebre. El reloj aún marcaba poco más de las 2 de la mañana. Me levanté despacio, bebí agua y me volví a sentar. Pero el sueño no volvía. Permanecí en silencio, mirando la pared de la sala, y por primera vez en muchos años sentí miedo, no por mí, sino por los que no estaban preparados, por los que están espiritualmente dormidos, por los que creen que todo ha terminado, que ahora es hora de volver a la normalidad, porque si lo que vi es solo una parte de lo que está por venir, muchos no sobrevivirán. Y eso me destrozó por dentro. Durante 3 meses guardé silencio. Pensé en escribirlo en un cuaderno y guardarlo. Pensé en contárselo solo a mis hijos. Pero cada noche los números volvían. Los rostros de las personas volvían. La cronología, el número 13, el 4.º año, la mujer con su hijo en el regazo, la voz que dice, «Nada de esto es aleatorio». Y entonces lo entendí. Este mensaje no era solo para mí. No debía guardárselo para mí. Debía difundirse, compartirse. Y ahora que has leído hasta aquí, también lo tienes. Porque una vez que lo sabes, ya no puedes fingir que no. La responsabilidad también es tuya.
Pasé días enteros sentado en el mismo sillón donde tuve la visión. Podía oír el ruido de los coches afuera, el sonido de la televisión, pero por dentro estaba desconectado del mundo. Era como si todo hubiera perdido importancia. Preparé café, ordené la casa, leí la Biblia, pero en silencio. Nadie sabía lo que había visto. Permanecí en silencio durante 3 meses. Miré a mis hijos, a los vecinos, y pensé, no tienen ni idea de lo que viene. Y ese pensamiento me dolió, porque, al mismo tiempo que tenía miedo de hablar, sentía angustia por el silencio. Era como estar atrapada entre 2 dolores, y ninguno me dejaba respirar tranquila. Muchas veces pensé en rendirme. Me dije que solo era un sueño, que quizá lo había imaginado todo. Pero bastaba con cerrar los ojos para que todo volviera a mí. El número 2026 temblando, el panel, la línea de tiempo, las colas, la mirada vacía de la mujer con el niño en brazos. Recordé la voz, «Preparad a mi pueblo», y esto no me abandonaba. Empecé a darme cuenta de que el silencio era una forma de escape. Era cómodo no tener que explicar nada. Pero Dios no nos llama a consolar, nos llama a obedecer. Y cuando nos da algo, espera que hagamos nuestra parte, aunque duela, aunque sea agotador. Las primeras personas a las que intenté contárselo no me creyeron. Mi hija me escuchó con ternura, pero respondió con una sonrisa discreta. «Mamá, últimamente has estado soñando mucho». Un nieto me dijo que era el miedo a la vejez. Otro cambió de tema rápidamente. Y entonces comprendí que incluso quienes nos quieren a veces no están listos para escuchar ciertas verdades. No culpo a nadie. Cada persona tiene su tiempo. Pero ese día fui a mi habitación, me arrodillé y dije, «Señor, si nadie quiere escucharme, igual voy a hablar. Aunque sea a desconocidos, aunque sea a gente que nunca he visto. Porque sabes que ya no puedo aguantar esto sola». Empecé a escribir en un cuaderno, con una letra temblorosa, lenta, pero sincera. Anoté cada detalle, lo que vi, lo que oí, lo que sentí, las imágenes, los números, los años, todo. Y mientras escribía, lloré mucho, porque sabía que esto no era solo una advertencia, también era una llamada, no solo para mí, sino para todos los que lo lean, porque después de verlo, no puedes fingir que no lo viste. Y ahora que lo lees, tampoco puedes fingir que no lo sabes. Esto no se trata de mí, no se trata de un sueño. Se trata de algo más grande. Algo que, si no se toma en serio, sorprenderá a mucha gente. Lo que me preocupa no es solo lo que está por venir. Es la certeza de que muchos se burlarán, muchos la ignorarán. Preferirán seguir viviendo como si nada se acercara. Pero he estado en esa situación. En 2019, cuando comenzó la pandemia, muchos también dijeron que era temporal, que solo fue un susto. Y luego vimos lo que pasó. Recuerdo cuántos fallecieron, cuántas familias quedaron destruidas. Y ahora Dios nos está dando tiempo, tiempo de observar, tiempo de orar, tiempo de prepararse. Y si aún así nos pilla desprevenidos, no será por falta de aviso. No hablo para infundir miedo. Hablo porque Dios quiere preparación, no pánico. Y sé que toda persona con el corazón abierto lo entenderá. No tengo micrófono, no tengo seguidores, pero tengo fe. Y tengo esta palabra grabada en mí como hierro candente. Y antes de irme, lo dejaré todo grabado. Porque cuando llegue el 2026, y llegará, quienes estén atentos lo recordarán. Y quizás, por muy dura que haya sido esta misión, alguien se levante y dé gracias a Dios por haber sido advertido. Y esa es la única recompensa que necesito. No digo esto para asustarte. Lo digo porque Dios quiere a su pueblo. Listo, y el problema es que mucha gente ha confundido religión con obediencia.
conocen la Biblia, pero viven como si Dios fuera solo una idea lejana. Hablan del cielo, pero no abandonan el pecado. Saben que el fin está cerca, pero siguen jugando con el tiempo. No me dirijo a los curiosos, ni a quienes solo quieren saber qué pasará. Me dirijo a quienes aún tienen un mínimo de miedo en el corazón. Porque, si aún queda un remanente de miedo, aún hay tiempo para regresar. Durante los días que luché con el miedo a hablar, el Espíritu Santo me recordó muchas veces un versículo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Comprendí que esta visión no era para todos, porque no todos quieren oírla. No todos pueden soportar la verdad, pero quienes escuchan, esos son los que soportarán lo que está por venir. Y por eso continúo, por ellos, por ti, porque, a pesar de todo, todavía hay esperanza, todavía hay tiempo, pero no mucho. El tiempo que tenemos no es para comprar más cosas, no es para planear viajes, es para preparar nuestros corazones, es para abandonar el pecado, es para alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Mucha gente me pregunta por qué Dios no les habla a pastores famosos, a grandes líderes. No lo sé. Quizás les habla, pero no escuchan. O quizás, como siempre, elige a los pequeños, a los invisibles, a aquellos a quienes nadie escucha, para que digan las palabras que más importan, porque así nadie podrá jactarse. Y la verdad es que Dios ya no llama con espectáculos ni eventos. Usa la voz de los sencillos, grita en los corazones de quienes aún oran en secreto. Porque cuando se apague el sonido de todo, solo quienes estén sintonizados con su voz entenderán lo que está sucediendo. Preparen sus corazones, estén atentos, oren, acérquense a Dios. Digo esto con lágrimas en los ojos, porque sé que muchos no lo creerán hasta que sea demasiado tarde. Y cuando cueste el pánico, buscarán paz donde no la hay. Correrán hacia estructuras sin fundamento. Buscarán consuelo en líderes sin respuestas. Se darán cuenta de que sus casas fueron construidas sobre arena. Y todo esto podría evitarse si escucharan ahora. No es difícil entender lo que Dios pide. Él dice: arrepiéntanse, límpiense las manos, salgan del lío, dejen de jugar con su nombre. Si vives en pecado, córtalo ahora. Si has estado ocultando cosas, confiésalas. Si has estado ignorando la voz de Dios, escúchala de nuevo, porque Él te está dando una última oportunidad antes de la prueba. Y esta prueba, como se muestra en la visión, no será igual que el primero. Esta vez será más sutil, más profundo, y quienes no sean firmes en su fe caerán, no por falta de advertencia, sino por ignorarla. Hablo con amor, pero también con autoridad espiritual. Porque esto no viene de mí, viene de Él. Soy solo una anciana, pero sé cuándo es Dios quien habla. Y Él habla ahora. El 2026 será un año de pruebas. Y Dios quiere que su pueblo esté preparado. Eso es todo. No hay una fórmula secreta. No hay un mapa. Solo hay una instrucción. La santidad. Lo que te sostendrá no es tu cuenta bancaria, tus contactos ni tu título en la iglesia. Es tu vida ante Dios. Es tu verdadero arrepentimiento. Es tu fidelidad cuando nadie te ve. Porque todo lo falso caerá y todo lo real permanecerá. Si has llegado hasta aquí, entiende. Esto es para ti. Dios te trajo a este mensaje y ahora espera tu respuesta. Lo que hagas con esta advertencia es lo que lo decidirá todo. No me importa si la gente se ríe, duda o simplemente me ignora. Lo que me importa es que obedecí. Cumplí con mi parte. Entregué lo que me fue dado. Hablé con el corazón, con lágrimas, con miedo. No doy fechas exactas. No soy médico. No digo que será exactamente una sola enfermedad, pero tampoco puedo fingir que no vi lo que vi. Sé lo que Dios me mostró. Sé lo que sentí. Sé lo que resonó en mi interior durante todos estos meses. Y sé que todo apuntaba a un momento específico.
2026. No como superstición, ni como predicción humana, sino como un punto de inflexión espiritual. Si has llegado hasta aquí y aún tienes dudas, lo entiendo. Es difícil aceptar que el mundo pueda volver a ponerse patas arriba. Después de todo lo que hemos pasado, nadie quiere oír que viene algo peor. Pero la verdad no depende de nuestra voluntad. Solo hay que decirla. Y yo la digo. Lo que vi fue un mundo sacudido una vez más. No entre gritos, sino en silencio. No entre clamores, sino en confusión. No con respuestas claras, sino con falta de rumbo. Era como si todo ocurriera a la vez. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis emocional, crisis espiritual. Y la gente, una vez más, desprevenida. Pero Dios no nos advierte que destruyamos. Advierte que hay que ahorrar. Él nos muestra de antemano para que tengamos tiempo de posicionarnos, para purificar nuestros corazones, para abandonar el pecado, para buscar su presencia como prioridad. Esa es la única razón por la que comparto todo esto. No es por miedo, es por fe, porque creo que, incluso en medio del caos, Dios seguirá protegiendo a quienes están en Él, a quienes escuchan, creen y se posicionan. No se trata de saberlo todo, se trata de estar listos, listos espiritualmente, porque lo que marcará la diferencia en el día malo no es la información, es la intimidad con Dios. Preparen sus corazones, estén atentos, oren, acérquense a Dios. Repito esto porque es todo lo que puedo decir. El mundo no te salvará. La religión vacía no te salvará. Ni siquiera este testimonio te salvará. Solo Jesucristo puede. Solo Él. Y te llama ahora, antes de que sea demasiado tarde. Lo que sucede en el mundo nadie puede controlarlo. Pero lo que le sucede a tu alma, eso aún está en tus manos. Si rechazas esta advertencia, no puedo hacer nada más. Pero si la recibes, si te humillas ante Dios, Él te preparará. Y cuando llegue el 2026, recordarás. Dios me advirtió. Ya soy viejo. Puede que no esté aquí cuando eso suceda, pero antes de irme, necesitaba obedecer. Dios sabe que no soy de los que inventan cosas. Todo lo que he escrito vino de Él. Claramente. Directamente. Y ahora, transmito este mensaje en paz. No porque el mundo esté a salvo, sino porque mi parte ya está hecha. La sangre no estará en mis manos. Hablé, escribí, advertí. Y ahora cada persona debe decidir qué hacer con ello. Ignorarlo, burlarse o prepararse. Pero nadie puede decir que no sabía, que no tuvo la oportunidad, que Dios no habló. Él habló. Y habló con amor. El 2026 será un año de pruebas, y Dios quiere que su pueblo esté preparado. Esta es la última frase que recibí, y con ella concluyo este testimonio. Ruego que cada palabra llegue a su destinatario, que este mensaje llegue a los oídos adecuados, que los corazones adecuados despierten, y que muchos se mantengan firmes en el día de la prueba. Que Dios los bendiga, que Él proteja su hogar, que Él los levante, que Él los purifique. Y si están vivos en 2026, que miren atrás y digan, me advirtieron y obedecí. La gloria es suya, la misericordia es suya, y la decisión es suya. Comparte este vídeo con alguien que necesite prepararse. Puede que seas la única voz que esa persona escuche antes de 2026. Si aún vives en pecado, arrepiéntete hoy. No esperes ver con tus propios ojos lo que Dios ya te ha mostrado tan claramente. Jesucristo sigue llamando. Escuche mientras todavía haya tiempo.